Bien, seguimos en ¿Y qué noticias? Relevando las principales noticias de la economía de esta semana, donde el dato de la caída en general del 5,1 de las transferencias nacionales a las provincias hizo ruido y confirmó una tendencia a la baja, justificada especialmente en la recaudación del IVA, a pesar de que en este veranito cambiario que está dando también el blanqueo, hizo lo suyo en aportar lo mismo que los aportes convenidos con la Nación, sumaron a la recaudación, pero no en el términos de lo esperado. Vamos a hablar con Alejandro Pegoraro de la consultora Politicón. Alejandro, te damos las buenas tardes para especificar un poco esta cuestión de cómo fue el desempeño de los ingresos públicos en el Chaco, de los ingresos nacionales en el Chaco, por la coparticipación y por las transferencias discrecionales o las no automáticas. ¿Cómo funciona esto? Porque tenemos que estamos por debajo de la media nacional, ¿no? Bueno, sí, en octubre, como lo decías, otra vez tuvo una retracción de los recursos de la coparticipación, transferencias automáticas a las provincias. Fue una caída un poquito más elevada que lo que había sido septiembre, que en aquel momento fue una caída que estuvo muy contenida por la recaudación extraordinaria de bienes personales, por el régimen de adelantamiento que hubo ese mes en el marco del paquete fiscal. En octubre lo que más sufrió fue la recaudación de impuestos coparticipables, sobre todo ganancias, que cayó 20 puntos en términos reales. El IVA también cayó, pero cayó a un nivel bastante más bajo, cayó cerca del 1% cuando uno lo proyecta con una inflación estimada en 3% en octubre, y eso generó que los recursos por coparticipación particularmente caigan un poquito por encima del 7% para la provincia del Chaco. Después hubo otros componentes que se le denomina leyes y esquemas especiales, que básicamente la recaudación de impuestos como por ejemplo bienes personales, el impuesto a los combustibles y el monotributo, entre otros. Las leyes especiales crecieron un poquito por debajo del 5%, y estuvo muy impulsado por la recaudación del impuesto a los combustibles, no porque se venda más combustible, porque no sucede, sino porque el alza de precio y la actualización del impuesto sobre el precio de combustible hizo que crezca la recaudación de ese concepto. Y lo que mencionaba vos recién, la compensación del consenso fiscal, que es un componente que se paga desde la firma del consenso fiscal allá del 2017, ese sí tuvo un crecimiento importante, pero se debe a la actualización que cada 3 o 4 meses se hace por inflación de ese monto a distribuir hacia las provincias. En términos generales, más allá de esto, el dato relevante es que las transferencias cayeron y la coparticipación, como de alguna manera reflejo de la recaudación tributaria, también cayó, y eso complica obviamente todavía más a las cajas provinciales. Para el caso chaqueño, por ejemplo, esa caída del 5,6% de octubre equivale aproximadamente a una pérdida de 12.000 millones de pesos solamente en octubre. Cuando uno ve todo el acumulado del año, solamente en mayo hubo crecimiento, que estuvo explicado por la recaudación extraordinaria de ganancias de empresas, pero todo el resto del año cayó y acumula en lo que va del año una pérdida medida, digamos, precios de este año, que está por encima de, cercana a los 200.000 millones de pesos, más o menos, más de una masa salarial que tiene la provincia, justamente por impacto de la recesión, básicamente. Eso ronda el 11%, ¿no es cierto?, el acumulado de la caída durante todo el año. 11,8 exactamente. Casi 12. Ahora, desde tu punto de vista, ¿es alarmante desde el punto de vista fiscal el perder 11% de lo presupuestado en términos de recursos no devengados, que no llegaron a la provincia, o se puede pilotear desde la administración fiscal? Primero que es preocupante, por supuesto, porque en una provincia como la nuestra, los ingresos por coparticipación representan aproximadamente 7 de cada 10 pesos que tiene la provincia. Entonces, obviamente, una pérdida importante como la que estamos viendo genera una contracción de los ingresos muy fuerte que te obliga a reforzar todavía más el ajuste del gasto público. Y si a eso le sumás que tu recaudación tributaria provincial también cae. Si le sumás que las transferencias discrecionales de la Nación, que en octubre para el Chaco cayeron en torno al 90%, entonces obviamente que te genera un problema. ¿Es piloteable? Sí, pero en la medida que vos hagas un ajuste del gasto público que sea muy importante, y es lo que está ocurriendo. El gasto público chaqueño se ajustó básicamente, o mejor dicho, principalmente en la ejecución de gasto de capital, que es lo que es inversión pública,
también hubo ajustes sobre otro tipo de componente de gasto, pero a las provincias, no solamente al Chaco, a todas las provincias no le quedó otra, digamos, que seguir este camino propuesto por la Nación de ajuste del gasto, porque no tenés tampoco forma de financiarlo de alguna manera.